Gracias, Claudia. Las tres han pasado por diferentes países, ya conocen varios países, ¿no? Cómo miran a América Latina? ¿Cómo, ahora que están en este recorrido y que están ya muy cerca de llegar a esa meta que se han planteado, que es otro país, cómo miran? ¿Qué podrían decir? Si dijéramos América Latina, ¿qué dirían? ¿Qué opinión les merecería? ¿Qué sentimiento les llega de América Latina? Habiendo pasado la selva, habiendo dejado su país, habiendo entrado a otro país, habiendo comparado en otro Venezuela, Colombia, Guatemala, México, Ciudad de México. ¿Cómo miran esta realidad de hoy para quienes tienen que dejar su país? Pues yo siento que Latinoamérica tiene algo en particular que es su gente, toda Latinoamérica. El calor de su gente, esa ayuda que le da la gente, pues al migrante lo ayuda mucho. En México ayudan mucho al migrante. Y pues, digamos económicamente, yo digo que todos los países que yo pasé, económicamente no los vi muy bien. Pero pues su gente es, yo creo que algo que no se va a encontrar en ningún otro lugar. Si les dijera en una palabra, ¿cómo es América Latina? ¿Qué dirían? ¿Qué palabra tendrían? En lo personal, para mí América Latina es calidad humana. ¿Por qué? Porque desde que salí de la selva, el primer país fue Panamá. Los campamentos de la ONU, los indios panameños, o sea, mucha gente buena, como todo. Tiene que haber diversidad, cosas buenas, cosas no tan buenas, para que haya un equilibrio. Pero en todos los países de Panamá, hasta acá hasta México, la calidad humana se encuentra en todas partes. Hay un factor que en común todo, que es el tema de la corrupción. Eso se ve en todos los países. Querramos o no, tapar el sol con un dedo no se puede. Existe mucha corrupción y eso fue lo que me hizo sentir a mí como que sigo en Venezuela. Muchos compañeros lo vivieron en Guatemala, lo vivieron acá en México, y es como lo común, mucha corrupción, falta de empatía de muchas personas con cierta jerarquía, estoy hablando de funcionarios. Pero bueno, no todo es malo. Hubo mucha gente buena también, por lo menos en Nicaragua, a mi grupo nos trataron muy bien, acá en México también. Y yo estuve en Tuxtla como 3 días y la calidad humana de la gente en Tuxtla fue extremadamente buena. O sea, estoy hablando que familias llegaban en camionetas a regalarnos comida. También era como el Día del Niño en esa temporada y regalaban juguetes, golosinas a los niños. Personas de iglesias cristianas también iban, hacían oración, personas de iglesias católicas iban y hacían oración por nosotros. O sea, de verdad que fueron 3 días que yo quedé sorprendida. Yo decía, bueno, esto es la Rosa de Guadalupe, decía yo, así muy jocosamente. O sea, hay mucha gente buena, mucha gente buena. Y yo agradezco a eso de verdad en todo el camino de que Panamá hasta acá, la cantidad de personas buenas que se cruzaron en el camino. No sé por qué uno tenga niños, si eso influye o no, pero de verdad que mucha gente buena en el camino. Y el tema de la corrupción, bueno, otro tema. Y eso es lo que yo siento como que atrasa un poco a América Latina. El tema de la corrupción, el abuso de poder, como decía mi amiga Limar, el abuso de jerarquía. Eso es lo que hace que América Latina no sea una potencia del todo. Por eso es que uno busca más oportunidades, avanzar un poco más, porque en lo personal, yo tengo 31 años. Yo quisiera llegar a los 50 años y decir, tengo una casa en Venezuela. Mis hijos tienen una casita en Venezuela, porque ellos no tienen papá, pero tienen una mamá 4x4 que les quiere ofrecer su casita, que yo quiero que ellos tengan su mente tranquila. Bueno, su papá no lo pudieron hacer, no lo pudimos hacer en conjunto, las cosas no funcionaron, pero su mamá hizo lo imposible, se arriesgó con miedo y todo, porque no es fácil uno dejar a su familia después de estar 5 años, en mi caso en Colombia, regresar a Venezuela, querer quedarme en Venezuela y que lo económico no te permita quedarte en Venezuela. Para mí fue muy difícil. Nadie quiere esta travesía, o sea, yo no quería salir de Venezuela, pero lo económico te dice, tienes que salir sí o sí, porque nadie te va a salvar aquí. Nadie te va a salvar aquí. O sale o sale. Entonces, bueno, por eso Estados Unidos. Porque en lo personal, Guatemala y México son países que económicamente uno pudiese trabajar, ¿verdad? Que era lo que hablaba con el hermano. Bueno, yo decía, bueno, en caso de mi compañera María, que tiene 6 meses esperando acá en México, yo decía, bueno, si a mí me llega a pasar eso, que a mí me da miedo arriesgarme a la frontera. Si a mí me llega a pasar eso, más de 4 meses esperando, yo tengo que ver qué hago. De ponerme a trabajar en algo que, bueno, voy a ver quién me cuida a los niños, voy a ponerme a trabajar. Generar dinero. Guatemala y México son países que para mí en lo personal tienen mucho comercio.
mucho potencial y muchas personas le abren la puerta a un inmigrante. Mira, eres extranjero, no tienes documento, bueno, yo te doy trabajo, te pago tanto. O sea, se puede salir adelante también, claro que se puede. En ese caso, bueno, que no se puede hacer eso, existen estas organizaciones, estas fundaciones que nos abren la puerta a nosotros los migrantes, no solo nuestra nacionalidad, porque bueno, las tres somos venezolanas, pero desde que llegamos tuvimos la oportunidad de ver personas de Afganistán, de Guatemala, De Honduras. no sé, de Honduras, bueno, no conocí, yo conocí a Afganistán, Ecuador. Bueno, hay varias nacionalidades y eso es una bendición, porque no hay distinción de nacionalidad, de raza, sino que a todos por igual nos brindan la oportunidad, ya queda de parte de nosotros si hacemos las cosas bien o no, para continuar acá o no. Pero en lo personal, eso, América Latina, calidad humana, frena o atrasa un poco el tema del abuso de poder, y por eso es que porque mucha gente dice, no, estás en México, estás bien, ¿por qué no te quedas allá? No, porque yo quiero avanzar, uno está haciendo las cosas bien y uno viene en el sentido de que uno quiere un poquito más. Yo en lo personal quiero hacer las cosas un tiempo, cierto tiempo, bueno, me voy a dedicar a esto, si tengo que tener los trabajos para poder tener algo en mi país, y en su momento cuando se dé la oportunidad, uno retornar a su país. O sea, no es fácil ser refugiado toda su vida. Claro que no, y además estás diciendo cosas muy, muy importantes. En esto que estás nombrando, Saima, pasaron por varios países y estás dando como tu opinión y tu sentimiento de lo que es América Latina. Y han pasado igual por diferentes experiencias, y nosotros aquí en la casa y en Cáritas hacemos una diferencia que a lo mejor las palabras son como, algunas veces no las nombramos mucho, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es lo mismo vivir una experiencia multicultural, esto que estaban diciendo, ¿no? Sí, conocí gente de Colombia, de Panamá, de Nicaragua, de Guatemala, de Haití, a una experiencia intercultural. ¿Qué es lo que nosotros concebimos por intercultural? Esto que tú decías hace rato, mi amiga. No la conocí antes, pero ahora es mi amiga. Y nosotros, quienes trabajamos aquí, eso nos enriquece porque, no sé, ahora ya conocemos muchos tipos de comida, muchos términos, palabras que ni nos imaginábamos que existían, ahora las usamos, algunos modismos, ¿no? Por ejemplo, se escucha aquí ahora lastimosamente. Eso lo dicen muchos, lastimosamente, ¿no? Y muchas otras palabras. Entonces, en esta práctica de interculturalidad, estábamos platicando con Claudia hace tiempo, hubo un concurso de dibujo y precisamente Jean-Pierre, su hijito, que ahorita nos va a platicar, de 7 años, justo plasma eso en el dibujo. ¿Cómo ha vivido la interculturalidad con algo muy importante que ustedes han hecho con sus familias? Sí se prepararon mentalmente para el viaje y para fortalecer a sus niños. Claudia, ¿nos quieres platicar un poquito qué pasó en esta parte del concurso? ¿Cómo lo pensó Jean-Pierre? Que después vamos también a platicar con él. Pues cuando él me comentó sobre el concurso, yo le dije, sí, a mí me escribe que nosotros vamos a concursar con el niño, y fue, o sea, entre Jean-Pierre y yo, o sea, él siempre ha sido una parte, o sea, ha estado muy apegado a mí desde a partir de este viaje, porque como claro, no está la abuela, no están los tíos, no está, entonces el refugio es en mí. Entonces nosotros decidimos hacer el cuento y los dos hablábamos, los dos comentamos, y él me empezó a decir, mamá, vamos a hacerlo. Entonces él lo copiaba y copiábamos entre los dos, un rato él, un rato yo, así. Y él me contaba y comenzábamos a contar, mamá, ¿se acuerda de esto? Mamá, ¿se acuerda de eso? Entonces lo que él no se acordaba, yo me acordaba, y ahí entre los dos nos ayudábamos. Pero fue algo el día ese que lo dramatizaron allá, yo me acordé de todo lo que pasó en el viaje, y yo lloraba porque mi mamá no sabía la historia, porque mi mamá nunca le había comentado. Mi mamá decía, hija, ¿usted por qué no me había dicho? No, mamá, porque usted tenía que estar bien, porque usted estando bien, yo estoy bien. Y el niño muy feliz cuando le dijeron que ganó el premio, entonces yo le decía, sí, papi, ve que uno se puede, con esfuerzo y dedicación se pueden hacer las cosas, y él ahí plasmó todo lo desde el principio, o sea, lo hicimos en estilo cuento, y fue algo muy bonito porque a mí personalmente siempre me ha gustado esas cosas de cuento. Entonces yo le dije, papi, vamos a hacerlo, vamos a ganarlo, y desde el primer momento que nos metimos en la meta que lo vamos a hacer con la meta de ganarlo, y así fue. En una parte del dibujo viene los países que pasaron. ¿Cuáles son esos países que atravesaron? Empezamos la travesía, se empezó en Acandí, luego empezamos la selva panameña,
y la selva colombiana. La selva colombiana es la que es pura subida y la selva panameña es la que es pura bajada. Y siempre usted no va a querer ver más nunca subir a un río porque usted lo ve como 10.000 veces el río. Ese río ya usted no quiere ver como ir, no ir para un río como allá en Colombia o en Venezuela, que usted quiere ir a un río un domingo, bueno, no, ya usted no quiere ver ríos, se está cansado. Luego llegamos a una parte que se llama Bajo Chiquito, que es Panamá, y uno se registra. Y ahí nos lo dejan durmiendo ahí y se va para unas balsas al otro día. Pero esa balsa es muy peligrosa porque meten 25 personas. Y es una... Hay cocodrilos. Hay cocodrilos, caimanes, cocodrilos, eso es horrible. Y si se cae, ellos no responden por nosotros. Dios. Luego ahí llegamos a Costa Rica y muy bien, la ONU nos atendió muy bien, como están diciendo nuestras compañeras, muy bien, excelente, la ONU nos atendió sin fronteras, la ONU atendían a los que necesitábamos cosas de aseo a las mujeres, bañense, nos dan ducha, le dan la comida, gracias a Dios, sí fue un trato muy bueno, pero yo no tuve la experiencia de estar en cada país, no. Yo llegué a cada país y iba avanzando de una vez porque, como le decían a uno que no hay que, porque uno como en el miedo, entonces uno fue avanzando rápido. Yo llegué a Costa Rica, me monté al bus y llegamos a Nicaragua y igual. La única vez que nos quedamos fue en Guatemala, nos quedamos un día y cuando llegamos a Guatemala eso sí fue peor, ya es horrible, después de las balsas hay mucha gente mala y bueno, en todas partes gente buena y gente mala, porque eso no es mentira. Pero a nosotros después de pasar los 19 pueblos de Tapachula aquí se pasan 19 pueblos para llegar a Ciudad de México. Eso fue muy feo, pues yo no me da pena decirlo, no, yo dormí en la calle, yo no comí, duré una semana sin comer, mi hijo, el único que comía era mi hijo y nosotros tomábamos solamente agua o comían naranja porque no teníamos dinero, porque como nos habían robado, tantas cosas nos robaron en el camino, el niño se me enfermó con una comida de México porque él no está acostumbrado al picante, pero entonces él se enfermó y ahí como que lo del pasaje me tocó gastarlo en él, y él se enfermó 3 días, pero gracias a Dios ahí en ese pueblito que se enfermó en Puchitlán hay mucha gente buena, me ayudaba mucho con él, yo estaba pendiente de él y eso, a pesar de que yo dormía en la calle, la gente llegaba y le colaboraba a uno. Y bueno, y así llegamos poco a poco hasta que llegamos, nosotros venimos por la costa, yo no me vine por Osaka, yo me vine por la costa y gracias a Dios siempre estuve con Dios y nunca nos pararon, porque por ahí paran la guardia costera, pero nosotros no, gracias a Dios no me pararon, fue todo un éxito, llegamos aquí a Ciudad de México bien y cuando llegamos, después llegamos aquí a Caritas y gracias a Dios. Y yo tuve mucha, o sea, a mí Caritas me gustó, fue el único refugio que llegué, pero gracias a Dios me mandaron a porque yo digo que es uno de los mejores, no conozco los otros, pero me han hablado, y este es uno de los mejores, y siempre con todos, yo con Edith, con Flor, con Laura, con los doctores, con todos, gracias a Dios me la llevé muy bien, y me trataron muy bien a mí, a mi hijo, a mi esposo, y yo siempre voy a estar agradecido, y se lo he dicho, siempre voy a estar agradecido con ellos, porque gracias a ellos pues no estuve en la calle, y pude recuperarme, y en tanto mi familia como yo.